Bien, vamos. Bueno, 10 de noviembre 2025. 10 de noviembre estamos de post-Almudena, pero sobre todo estamos el día de San León Magno, que tiene cosas interesantes que decir sobre la liturgia y que ya diremos alguna en la misa. Esto es un pequeño así, anuncio para que la gente se quede en la misa. Hoy estamos poquitos, esperemos que es porque sea lo de post-Almudena y la gente no está. Esperemos que no sea por el tema que nos da miedo, ¿no? El culto a los difuntos, pues nos da miedo. O el culto por los difuntos, mejor dicho. O la gente dice, si total va a hablar de las exequias, pues para las mías, como no me voy a enterar, pues esperemos que no sea eso. Comenzamos rezando precisamente por los difuntos. Estamos en noviembre y aunque hoy no vamos a celebrar la misa por los difuntos porque es San León Magno, vamos a orar por los difuntos tanto la misa y comenzamos también ofreciendo al Señor una oración por el eterno descanso de aquellos familiares nuestros, amigos, bienhechores que han partido ya a su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, la de las preposiciones es importante. El otro día hablábamos de la adoración a Dios y la veneración de los santos. Se adora a Dios, se venera, la veneración es de los santos. Y el culto no es a los difuntos, sino es por los difuntos, porque el culto se da a Dios y hay un culto, una celebración, una oración, una súplica que se hace especialmente por los difuntos. Evidentemente, en la misa celebramos por los difuntos, pedimos por ellos. Y hay un formulario, o mejor dicho, hay varios formularios que tienen que ver con los difuntos para la misa. Está el formulario por un difunto, por varios difuntos, por un obispo, en el aniversario, en las exequias. Pero cuando hablamos de las exequias, hablamos de una celebración particular. No hablamos de cualquier culto por los difuntos, sino la súplica por excelencia por los difuntos es lo que habitualmente llamamos funeral, pero que se dice exequias. La celebración de las exequias. Vamos a comenzar con un par de textos de la Escritura. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. La ofrenda de Judas Macabeo. Tenemos ahí la historia en 2 Macabeos 12. Tenemos un poco qué sucedió en aquella batalla, ¿no? Cuando ya vencieron, y al día siguiente, como ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Es decir, estaban ante una cosa que hemos explicado el otro día, que hemos explicado el otro día. Ellos no estaban haciendo una latría a Dios, sino que estaban haciendo una adoración a los ídolos. Es decir, estaban en idolatría. Aquellos compañeros caídos de Judas Macabeo. Y entonces dice,
Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. Atribuyen a la idolatría la muerte de aquellos hombres. Así que todos alababan las obras del Señor, justo juez que descubre lo oculto, e hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Habían muerto en pecado y aquellos hombres empezaban a hacer rogativas. Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias de los pecados de los que habían caído en la batalla. Luego recogió 2000 dracmas de plata. 2000 dracmas de plata entre sus hombres y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. ¿Ya? En el templo de Jerusalén se ofrece un sacrificio por el perdón de los pecados de estos hombres que han muerto. ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación que sostenía esto? Dice, obró con gran rectitud y nobleza pensando en la resurrección. O sea, porque pensaba en la resurrección, elevaron súplicas y recogieron 2000 dracmas de plata para que en el templo se hiciera un sacrificio de expiación. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, habían muerto piadosamente, no los de los ídolos. La idea era piadosa y santa. Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado. Porque no habían muerto piadosamente para obtener la resurrección. O sea, que el tema de una expiación, de una petición de perdón por los difuntos que han muerto en pecado, que somos todos, con algún tipo de pecado, ¿no? Ya existe en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos a Judas, que hace esa ofrenda. Luego ya la carta de los Hebreos nos muestra cómo en todos los aspectos Jesús es el que hace el sacrificio de una vez para siempre. Entonces, el sacrificio de expiación por nuestros pecados ya no se hace como se hacía, y habla el libro, la carta a los Hebreos, ya no se sacrifican ni machos cabríos ni animales, sino que el único sacrificio ya es el de Cristo, que entra en el santuario para ofrecer su sangre, de una vez para siempre. Y lo que hacemos nosotros es una renovación, un memorial del sacrificio de Cristo, y lo hacemos por los difuntos, que es la Eucaristía. Entonces, primera idea, la ofrenda de Judas Macabeo, que nos puede situar en lo que es una petición o una expiación de los pecados. San Pablo. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Este texto seguro que lo hemos escuchado más veces que el de Judas Macabeo, aunque en mis parroquias estaban hartos de escuchar el de Judas Macabeo. Yo lo ponía muchas veces habitualmente, como tenía bastantes funerales, ya se me acababan las ideas. Entonces lo que hacía era poner las lecturas del día, pero cuando la lectura era del Nuevo Testamento, entonces ponía de primera lectura, porque en las exequias hay dos, ponía de primera lectura el texto de Judas Macabeo, el salmo que tocaba y la segunda lectura del día. Entonces, por eso, aunque no siempre predicaba de eso, evidentemente, pero me gustaba que la gente tuviera presente esta lectura que me parece muy sugerente del Antiguo Testamento para las exequias y para el tema de la expiación, el sacrificio, la ofrenda.
Esta de San Pablo seguro que lo hemos escuchado más. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya, vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Cristo no es solamente el Señor de los vivos, es el Señor de los muertos. Él murió en la cruz, descendió a los infiernos, ya hemos hablado muchas veces de el infierno y los infiernos, la diferencia que existe. Él descendió al lugar donde esperaban los justos la resurrección y resucitó. Él es el Señor de muertos y vivos. Ya vivamos, ya muramos, lo hacemos para el Señor. Luego, cuando nosotros pensamos en la vida cotidiana, si vivimos, vivimos para Dios. Hemos de pensar en Dios. Y eso lo tenemos fácil. Eso, normalmente, aunque nos podamos desviar, nos cueste más, nos cueste menos, más o menos tenemos aquí claro que dice, un cristiano vive para el Señor. Pero un cristiano también muere para el Señor. Eso quiere decir que a la hora de afrontar la muerte hay que verlo con los ojos del cristiano y ofreciéndoleselo también al Señor, no solamente la vida, sino la muerte. Eso, eso tiene muchas dimensiones, porque como veremos ahora, las exequias no son una cosa aislada como hace la sociedad con los difuntos ahora, que resulta que Halloween lo celebramos y nos disfrazamos, pero en cuanto hay un difunto, que nadie lo vea. Entonces, da todo como... Las exequias es la celebración. La celebración a la celebración. No, exequias es la celebración. Entonces, morir para el Señor es también todo ese aspecto de tratar la muerte desde un aspecto cristiano. La de nuestro entorno, pero la nuestra también. Pedir por los difuntos es antiquísimo. Como decía el niño de catequesis, es antiguísimo. Es antiguísimo. ¿Tu abuelo cuántos años tiene? No sé, pero debe ser antiguísimo, me decía. Pues el culto por los difuntos, la oración por los difuntos, también es antiquísima. Desde los primeros siglos ya se oraba sobre el sepulcro de los difuntos, especialmente de los mártires, de aquellos que habían dado su vida, y desde los primeros momentos hay que pensar que los cristianos vivían en el ámbito del romano, ¿no? En los primeros, en la cultura grecolatina. Entonces, todo lo que es el culto de los difuntos lo hemos heredado y comenzaron a haber ciertas diferencias, ¿no? Tampoco es el momento aquí igual de hablar de mucho de la historia, pero empezaron a distinguirse en el culto, ¿no? Ya existía la inhumación, pero había muchos sitios donde se hacía la incineración. Los cristianos prefirieron la inhumación de los cuerpos por el tema de la resurrección, ¿no? Es decir, sobre la cultura en la que vivían, innovan, teniendo en cuenta los usos, pues los romanos iban a hacer libaciones, a llevar ofrendas, se hacían comidas en los lugares donde están los difuntos, se hacían fiestas, se hacían recordatorios de la muerte. Bien, pues sobre esa cultura innovan y comienzan a crear
su propio culto por los difuntos. Entonces, está totalmente ligado un poco en la antigüedad a lo que era la... De hecho, a veces no se sabe muy bien si eran cristianos o eran paganos cuando se encuentran algunos restos de ciertas épocas. Hola, llegas justo a la hora. Estamos hablando de lo antiguos que eran los difuntos, vamos, los difuntos no, el culto por los difuntos. Bienvenida. Yo digo que llegas en el momento porque ahora es cuando empezamos a explicar las exequias. Hasta ahora hemos hecho una pequeña introducción, ¿vale? En honor a la verdad, en honor a la verdad, he de decir que estas diapositivas a partir de ahora en adelante ya las he usado en otro lugar, en Zamora en concreto en una charla que tuve sobre las exequias hace un par de años. Entonces, cuando veáis si veis en el blog la entrada de esto, en el blog donde colgué las diapositivas que ya están, allí, si mal no recuerdo, están puestos otro vídeo sobre este tema, que es la charla de Zamora, o las diapositivas, o la referencia. Quiero decir que está puesto allí, y está puesto por este motivo, porque no será igual, porque nunca habla la gente igual, pero también para que si volvéis a ver el vídeo y os salta esa, la paséis porque va a ser muy parecida. ¿Vale? Exequias. ¿Qué quiere decir exequias? Somos muy sinodales, entonces es acompañar. Caminar hasta el final. Acompañar. Las exequias quiere decir acompañar hasta el final. Y en ese acompañar hasta el final hay que tener en cuenta que las exequias, como decía antes, no es una cosa aislada. Me muero y comienzan las exequias, sino que las exequias es la evolución lógica de la vida. Y en la vida hay ritos que nos acompañan estando vivos en los últimos momentos de nuestra vida. Ahí tenéis en dos colores eh, ritos que tienen que ver con esto. La unción de enfermos, que está en el ritual de la unción y pastoral de enfermos. Cuando alguien está enfermo, siguiendo la carta de Santiago, se llama a un presbítero, se le unge, se reza por él, le imponen las manos. Y a continuación, ¿qué ocurre? Pues si el desenlace es la muerte, pues hay una entrega de los moribundos a Dios, es una oración que también está en ese mismo ritual. Y también hay unas preces en el momento de expirar, que es lo mismo prácticamente, pero que está ya en el ritual de exequias. Es acompañar hasta el final, pero no es acompañar en el final. Al principio hablaba de las preposiciones y son importantes. No es acompañar en el final de la vida, o en la muerte, mejor dicho, sino acompañar en la vida hasta el final. Esta es la evolución. Después de expirar, hay una oración que es la colocación del cadáver en el ataúd y después el rito de exequias. Y va todo así seguido. Va seguido porque como veremos, el rito de exequias comienza en la casa del difunto. Y si me muero en el hospital, bueno, pues ahora veremos que lo habitual en lo que está como ideal es en la casa del difunto porque la gente moría en su casa, ¿no? No vamos a llevar a la gente a casa para empezar ninguna cosa, ¿no?
y ahora la gente no se hace en casa los velatorios y ahora no se hacen los tanatorios en casa y entonces se hace en otro lugar, ¿no? Pero vamos a ver, para entender bien la espiritualidad del rito, vamos a ver pues lo que se entiende como el tipo o la versión lógica de cómo está compuesto el rito, ¿vale? Hasta aquí, dudas, preguntas, dificultades, sugerencias o reflexiones piadosas, aparte de la tuya. ¿De veces? No, no. Se celebra de forma las veces que sea necesario, ¿no? O sea, tampoco es, o sea, tampoco en una persona que está grave, pues si se le da hoy y mañana tiene la misma gravedad, pues está, ¿no? O personas que son ancianas, están débiles y se le da la unción, pero si no, si su situación no cambia, pues bueno, pues en muchas residencias pues hay cada cierto tiempo una celebración de la unción. Cada cierto tiempo, quiere decir que puede ser una vez al año en Pascua, puede ser dos veces al año, puede ser tres veces al año, ¿no? Celebraciones comunitarias de la unción, ¿no? Pero tampoco es la cosa de decir, todos los viernes pasáis por aquí, venga, ¿no? Una vez a la semana, no, tampoco, no hay una obligación de un tiempo, sino es un poco a discreción pastoral de esto. Entonces, pues si alguien está grave y cambia a más grave, pues lo mismo se puede repetir. Pero si se ha hecho hace poco, pues tampoco. Claro, exacto, exacto. Sí, pues hay alguien que la ha recibido hace un mes o un par de meses, pero su situación es que va a entrar en un quirófano con pocas posibilidades y bueno, pues pide la unción y pues no está. Pero tú eres enfermera. Tú no puedes entrar en el quirófano y pedir una unción siempre. Ah, vale, vale, vale. Sí, tampoco, o sea, no se suele negar la unción. Si no son cosas excesivamente graves, la gente no suele pedirlas, tampoco se suele ofrecer, ¿no? Tampoco. Entonces, sí, suele ocurrir y también suele ocurrir que la gente habitualmente puede estar muy enferma, puede estar prácticamente inconsciente, pero durante el rito no es raro que la gente como que se reanime un poquito y, y pueda seguir el rito, ¿eh? Eso es más o menos, no siempre, tampoco diré que frecuente, pero a mí me ha sucedido en varias ocasiones cuando he estado celebrando la unción. Vale, sí, sí. La unción de enfermos, que podemos hablar un día más tranquilamente sobre ella, implica la unción y la tiene que dar un sacerdote. Además, lleva esto la morada, porque la unción implica el perdón de los pecados. Por eso no se puede dar la unción si no es un sacerdote o un obispo, porque implica el perdón de los pecados, que está reservado a los presbíteros y a los obispos. Pues se le han perdonado los pecados, claro, se le han perdonado los pecados que se le han perdonado, pero los efectos del pecado continúan estando. O sea, una cosa es el pecado y otras cosas son esos efectos que necesitan purificación.
pero, pero vamos a continuar, si os parece, con las exequias y cuando podemos tratar estos temas sobre indulgencias, el perdón de los pecados, que lo de las indulgencias tiene mucho que ver también con este tema, podemos tratar también eso, el pecado, el efecto del pecado, pecado mortal, pecado venial, pecados personales, todo esto, ¿vale? Vamos a continuar con las exequias para poder avanzar. El ritual de exequias, desde su primer punto explicativo, dice esto. Dice que la Iglesia en las exequias de sus hijos celebra el misterio pascual. En las exequias no se celebra la muerte, se celebra el misterio pascual, para que quienes por el bautismo fueron incorporados a Cristo, muerto y resucitado, pasen también con él a la vida eterna, primero en el alma, que tendrá que purificarse para entrar en el cielo con los santos elegidos, después en el cuerpo, que deberá aguardar la bienaventurada esperanza del advenimiento de Cristo y la resurrección de los muertos. Dos tiempos, por tanto. Ahora vamos a explicar cada una de estas cosas, ¿vale? Segundo párrafo de este punto dice, por tanto, la Iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico, no las, ¿cuántas sean? 20.000 dracmas de plata. Ofrece el sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo y reza y celebra sufragios por ellos, de modo que, comunicándose entre sí todos los miembros de Cristo, estos impetran para los difuntos el auxilio espiritual y para los demás el consuelo de la esperanza. ¿Os habéis quedado? Pero no os preocupéis, no os preocupéis porque vamos a ir cosita por cosita, ¿vale? Primera cosita. La Iglesia en las exequias de sus hijos celebra el misterio pascual de Cristo. Desde los primeros siglos, sobre todo en los primeros siglos, después parece que se opaca un poco este tema, pero en los primeros siglos, en la celebración exequial aparecen algunos signos que son, por ejemplo, y quien habla de la celebración exequial habla pues de todo lo que es el arte funerario paleocristiano y de los primeros siglos, aparece el paraíso. En nuestras oraciones también aparece el paraíso. Aparece el descanso, en el descanso de la paz. Aparece la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para él. Aparece el refrigerio, eso aparece menos, pero aparece el refrigerio. Y así como nosotros nos reunimos aquí para comer la Pascua, que el difunto se reúna en el cielo para comer la Pascua eterna. Aparece una expresión que es judía, el seno de Abraham, como el lugar del reposo de los santos. La Jerusalén celeste, que de hecho creo que el otro día, una cuña publicitaria, creo que el otro día cuando lo que mencioné del libro este, fue lo de la doble Jerusalén, la Jerusalén del cielo y la Jerusalén de la tierra. Cuando hablé, no sé si estabais aquí, cuando hablé del género dual, que no solamente hay singular y plural, sino que hay dual. Entonces, la Jerusalén del cielo, que en nuestras iglesias, como hemos escuchado, vosotros no, porque sería la Almudena, o algunos de vosotros sería la Almudena, lo que se celebrasteis ayer, pero ayer se celebraba la dedicación de la Basílica de Letrán. Entonces se escuchaba en las oraciones precisamente esto, que los templos son la expresión física en la tierra de la Jerusalén del cielo. Y también el tema de la paz. Descanso y paz muchas veces van unidos, ¿no? De hecho, ahí está esa inscripción antiguamente latina, cuyas iniciales son RIP, y ahora es DEP, descanse en paz, la mayor parte de nuestras sepulturas cristianas. Con lo cual, se celebra el misterio pascual, no se celebra la muerte, sino que se celebra la muerte y resurrección de Cristo.
con todo lo que tiene que ver el misterio pascual, la ascensión del Señor, etc. El ritual más antiguo es el de los siglos octavo, séptimo, octavo. Es el Ordo 49, en que se usan, este es el ritual más antiguo, ¿vale? Que se encuentra. Que se usan la pasión según San Juan, para leerlo, y se usan los salmos del 113 al 117, que son propios de la cena pascual judía. O sea, desde antiguo, siglo séptimo, octavo, este ritual, pero eso si está así es porque venía de antes, se usa la pasión según San Juan, pero también se usan los salmos propios de la Pascua. Dice un señor que se llama José Manuel Rodríguez Morano, en un artículo suyo, que alguno de vosotros conocéis, dice que lo que se hacía era una procesión que lo conduce desde su casa terrena hasta la morada celeste, haciendo una estación en la iglesia, el punto de unión entre la tierra y el cielo, y pidiendo para él, con esperanza cierta, la misericordia divina, para encomendarlo finalmente en manos de la iglesia celeste. Un tránsito de la iglesia, de nuestra casa a la iglesia del cielo, pasando por el templo, que es el símbolo visible de la unión del cielo y de la tierra. Tiene un carácter sacrificial, mantiene un carácter de sacrificio y redentor del misterio de Cristo. Hablar de la celebración de las exequias es hablar de la solemnidad de la Pascua. Digamos que las exequias podrían considerarse también una celebración pascual. Tiene algo de Pascua. Habla también, en ese primer punto que hemos visto al principio, de que los difuntos por el bautismo fueron incorporados a Cristo. Las exequias tienen también una relación directa con la teología del bautismo. ¿Cuántas muertes tenemos? ¿O cuántas vidas? Tenemos una vida que nacemos, pero nacemos también a la fe. Y cuando nacemos a la fe, morimos al pecado. Y cuando morimos en esta vida, nacemos a la vida eterna. Eso está unido a la teología del bautismo. Estamos unidos por el bautismo a Cristo, muerto y resucitado. Si morimos, morimos. O sea, estamos unidos en la muerte y en la resurrección. Sí, los que tú te refieres a quienes no han sido bautizados, ¿no? Los que no han sido bautizados, ¿dónde van? ¿A ti qué te parece? Pero no la misma que nosotros, tienen otra estancia aparte. Bueno, es como muy largo sería de explicarlo bien, pero así brevemente. Quienes no,
quienes no han conocido a Cristo, pues en algún momento lo conocerán cara a cara. Y el Señor evaluará lo que hayan hecho en su vida y en su conciencia. La Iglesia es el camino seguro de salvación. El resto, cuando lleguen al cielo, que se las vean con Él. Así dicho así de un poco rápido, ¿no? Que se las vean con Él, pero sabiendo que Dios es misericordia. Y que no todo el mundo ha tenido la posibilidad de encontrarse con Dios, de conocerle, por muchos motivos, entre otros culturales. ¿Me he explicado? Entonces, el camino de la salvación fue abierto por Cristo, a través de Cristo, y a nosotros nos viene a través de la Iglesia. ¿Vale? Entonces, hemos sido por el bautismo injertados en Cristo, y así como Él ha muerto y ha resucitado, nosotros también esperamos resucitar un día. Hay una participación en el cuerpo de Cristo. Hay una participación que es por el bautismo, que es una participación sacramental. Hay una participación que es moral, a través de nuestros actos. Y hay una participación en la muerte de Cristo, que es existencial. Nosotros morimos sacramentalmente con el bautismo. Morimos moralmente al pecado cuando nosotros hacemos el bien, pero también morimos existencialmente. Y esas tres dimensiones están interrelacionadas. La muerte sacramental, la muerte moral y la muerte existencial. O si queréis leerlo desde la vida, nuestros actos. O si queréis verlo desde la vida, tenemos una vida sacramental, una vida moral y una vida existencial. Nuestra existencia física, nuestros actos y la vida sacramental. Morimos al pecado a través de los sacramentos, de la vida moral, y también morimos en la vida existencial. Pasamos con Cristo a la vida eterna. El paso con Cristo a la vida eterna. Podríamos decir que hay tres tipos de ritos. Unos ritos de separación, de tránsito y de agregación a los santos, ¿no? a la vida eterna. Ritos de separación. El viático. ¿Qué es el viático? El viático es la comunión. No solamente la comunión, pero con un sentido de sándwich. ¿Qué es eso? Sentido de sándwich. Cuando le metemos al niño en la mochila, para que se lo lleve, que se van de excursión, para que tenga alimento para el camino. Alimento para el camino. El viático es el alimento para el camino que esa persona va a comenzar, que es el camino a la vida eterna. El viático es un rito de separación porque nos da el alimento para el camino. Hay oraciones de súplica en el momento de la expiración que piden pues que el difunto lo viva con paz, que sea acogido por los ángeles, por los santos. Hay un canto muy bonito que los ángeles, ¿cómo es? Que los ángeles te lleven al paraíso, que los santos te reciban en el cielo. Pues es que estarán los cancioneros, digo yo. Pues después te lo digo. Después apúntalo y después te lo digo. Hay ritos de tránsito que manifiestan ese camino. Las exequias, como vamos a ver ahora, ¿vale? Las exequias y sobre todo sus procesiones. Las procesiones de la casa a la iglesia, de la iglesia al cementerio, que se han perdido mucho, sobre todo en lugares grandes, se han perdido bastante, pero aún así está bien saberlo para conocer la espiritualidad. Y ritos de agregación. Se pide a la asamblea de los santos, con las letanías, que oren por él, que lo acepten, y los cantos y oraciones a la iglesia celeste, que piden precisamente
que sea agregado al coro de los santos. La resurrección. Primero el alma, después el cuerpo. Dice el ritual de exequias. Primero el alma, documentos, después el cuerpo esperando la venida gloriosa al final de los tiempos del Señor, en que nuestro cuerpo resucitará. La carne resucitará. Procesamos eso en el credo. La carne resucitará. Es como la resurrección en dos volúmenes. Primero, el alma se ora por el eterno descanso, para que el alma del difunto descanse en paz, para que vaya al paraíso, Y después, al final de los tiempos, la resurrección de la carne. Hay un libro muy bonito sobre el tema de la resurrección de Scott Hahn, que se llama La esperanza de morir. Yo lo leí un poco para preparar, para preparar ahora en noviembre y eso, y acabé con la sensación de decir, bueno, pues me voy a confesar y a ver si ya me toca. Porque la esperanza de morir. No, te lo digo en serio, o sea, uno acaba de leer ese libro y dice, bueno, pues tampoco me importaría a mí que me tocara, ¿no? Y habla también mucho y muy claro sobre la resurrección de la carne, ¿vale? Sobre el tema de la resurrección de la carne, también hace alguna reflexión sobre un tema que puede ser también polémico con esto, que es la incineración, al cual no vamos a meternos. Son otras cosas, estamos con las exequias en la celebración, ¿no? Pero os recomiendo el libro. Si no lo queréis comprar, yo lo tengo y os lo presto. Primer párrafo. Eso es la parte del primer párrafo que hemos leído. ¿Vale? Segundo párrafo. Habla de que la Iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo y reza y ofrece sufragio por ellos. Si veíamos al comenzar el comentario del primer párrafo que al principio, y citábamos un ritual del siglo VII-VIII, pues ahora vamos a citar la parte de la época medieval, que es muy diferente. La época medieval es más trágica, más dramática, pavorosa, que presenta la Eucaristía precisamente como el sacrificio de propiciación. Esto se consolida en el ritual romano de 1614 que llega hasta el Concilio Vaticano II. ¿Qué hace el Concilio Vaticano II? Pues como vamos a ver después, hace una bellísima síntesis como de estas dos cosas, ¿no? Es cierto que pedimos por el alma del difunto, que vaya al cielo, es cierto que oramos por él, la comunión de los santos, todo muy bonito y muy ideal si el difunto fuera santo y no tuviera ni esto de pecado. Pero como tenemos pecado, tenemos que pensar también que hemos de ser purificados. Tampoco es como algunas novenas que me encontraba yo de los difuntos que hablaban de las cadenas, No, no, pero sí una dimensión de sacrificio. El sacrificio, hemos hablado de Judas Macabeo, el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Un sacrificio de redención. Ahí tenemos una imagen bellísima de lo que quiere decir este sacrificio de redención. Habla, ese segundo párrafo, de una comunicación de todos los miembros de Cristo. Todos los miembros de Cristo, todos los bautizados, son miembros del cuerpo de Cristo. Unos son santos, los tenéis arriba, otros están en la iglesia peregrinante, que somos nosotros, y otros están en la iglesia purgante, que están abajo, en el purgatorio.
Eso no es el infierno, es el purgatorio. Iglesia triunfante, iglesia peregrinante, iglesia purgante. El triunfo de los santos, nuestro caminar como peregrinación y la purificación de los cristianos que han muerto y no son santos. Se comunican todos entre sí. En el centro, ahí está la celebración del sacrificio de la misa. ¿Lo veis? Ahí está el sacrificio. Y participamos todos. Y nos comunicamos entre sí la gracia. Es decir, que mis méritos, los que yo pueda conseguir, puedo aplicarlos por los difuntos. Los méritos de los santos que han conseguido podemos pedirlos que intercedan por los difuntos, para que pronto sean purificados y vayan al cielo. ¿Qué es aplicar la indulgencia por un difunto? Esto mismo. Aplicar la indulgencia por un difunto, cuando hay indulgencias, es ganar la indulgencia para lucrarla por el perdón de los pecados y la salvación y la salida del purgatorio de alguno de los difuntos, por su eterno. Es decir, mi arrepentimiento, mi esfuerzo de ir a un lugar peregrinando para conseguir esa indulgencia, la gracia de todos esos méritos que yo, entre comillas, puedo conseguir. Lo ofrezco por un difunto. ¿Por qué digo entre comillas? Porque el mérito y la salvación solamente vienen de Dios. Nosotros no conseguimos nada por nosotros mismos. Bien. Pero podemos pedirlo. Y nuestra oración, nuestro esfuerzo con lo de los santos es una comunicación de bienes espirituales. Esto también está en el credo. Creo en la comunión de los santos. Como yo suelo decir, la comunión de los santos no es que los santos vayan a misa a comulgar. El cuerpo de Cristo. La comunión de los santos es que estamos unidos todos los que estamos llamados a la santidad. Los que ya lo son y los que esperamos que los seremos. Maite. Yo no estaría seguro de decirte que si lo hicieras. Más bien no parece que tenga mucho sentido, pero todo eso lo podemos mirar. Yo creo que no tiene, o sea, las indulgencias plenarias son ya plenarias. Pero bueno, quiero decir, pedir por, como le digo yo a la gente, cuando se te acabe la lista, la aplicas por los que nadie se acuerda. Por los que nadie se acuerda. Rebota. Bueno, yo no estoy seguro. No sé exactamente. Habría que ver. Un segundo. Entonces yo no le puedo pedir a la Virgen que interceda por un difunto mío. ¿Tú estás segura? Y entonces, lo del escapulario,
Bueno, no, no, no. eh, Tanto los méritos de los santos como los nuestros se pueden aplicar a los difuntos. Se puede pedir. La Virgen siempre, desde siempre es intercesora y hay muchos testimonios de la espiritualidad y de la religiosidad popular que hablan precisamente de María sacando las almas del purgatorio, con lo cual, y pues María es parte de la Iglesia triunfante. Entonces no tiene eso. Entonces, mm, los bienes espirituales, los bienes espirituales se comparten, se comunican entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. No, no hay, no está así dibujado. Bueno, pues lo mismo los han sacado. Yo es que no estaba allí, no te puedo documentar si hay mucha gente o poca, ¿entiendes? Pues no. Eh, yo solo sé que en la espiritualidad, la Virgen, pues es intercesora también ante los difuntos. Sí, 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 eso sí, pero decir que los méritos de los santos nosotros nos aprovechamos de ellos y de los difuntos, pues pobres difuntos del purgatorio, como se aprovechan de los méritos nuestros solo. No, no. ¿Qué? No, no, los santos sí, los del purgatorio no. Los santos están en la Jerusalén del cielo, podríamos decir, y los otros están en el barrio extramuros. Entonces, en el barrio extramuros, es una imagen que algún autor usa, en el barrio extramuros no hay acceso a la intercesión, ni por ellos ni por nadie. Pues nosotros ofrecemos al Señor la Eucaristía. No lo sé cómo lo hacen los santos. No, no, es una cosa que nunca me he planteado ni creo que no he leído nada de ese tema. Pero sobre la comunicación de los bienes espirituales, sí, porque la Virgen, de hecho, es intercesora. Sí, pues el resto. Vamos a, si os parece, vamos a dejar estos debates que tampoco quiero decir, no nos ayudan a avanzar. Y si alguna de estas cosas hace falta explicarla en otro momento, pues me lo decís y preparamos temas sobre esto en concreto, ¿no? Porque es un tema que no tiene que ver con esto estrictamente, porque esto es más bien ritual y espiritual, y esto es otra cosa, que a veces es un poco divagar sobre el sexo de los ángeles, ¿eh? También os digo, porque, en fin, la Iglesia tiene claras muchas cosas y otras están indicadas. Entonces, ¿cómo intercede un santo por el perdón de los pecados de un difunto? Pues no sé, nosotros lo hacemos con el rezo del rosario. A mí personalmente me vale con eso, pero si queremos saberlo, pues leemos y lo explicamos algún día, si es que hay algo escrito. Claro, yo le preguntaba un día a un sacerdote que para mí es el más sabio del mundo,
padre, ¿y esto cómo es? Me dice un día, mirando, no lo sé todo. Yo a veces cuando es esto digo, mysterium fidei. Este es el misterio de la fe. Bueno, vamos a continuar. Para, ¿qué es lo que la Iglesia pide? ¿Qué es lo que esta comunión, esta pide? Dice, para los difuntos el auxilio espiritual y para los demás el consuelo de la esperanza. El Concilio Vaticano II habla sobre la centralidad del misterio pascual y el ritual después del Concilio Vaticano II responde mejor a las circunstancias actuales. Dos, dos anotaciones. El consuelo de la esperanza, todo este tema del consuelo de la esperanza para los demás, de no solamente centrar nuestra oración en el difunto, viene un poco de las iglesias reformadas, de las iglesias de la Reforma. Toda la tradición de la Reforma, pues también el concilio ha acogido pues esta especie de sugerencia, ¿no?, de añadir también, no solamente por el difunto, sino por los demás, el consuelo de la esperanza. El ritual de Pablo VI incorpora desde los datos más fundamentales y antiguos, lo que yo decía antes, y que antes que yo lo decía este señor, que es el padre Farnés, hasta las últimas aportaciones de los cristianos de las comunidades más recientes. Entonces, lo que ha hecho el Concilio Vaticano II con este ritual ha sido adaptarse a estos tiempos, recogiendo toda la tradición que teníamos desde los inicios hasta las comunidades y las sensibilidades más cercanas a nuestro tiempo, pasando por la época medieval y todo lo que tiene. Vamos a ir un poquito rápido porque si no, no vamos a terminar. ¿Vale? Todavía nos quedan 9, 8 diapositivas. ¿Vale? ¿Cuál es la estructura de la celebración en forma típica, es decir, la ideal? Dice, estación en casa del difunto, la misa después en la iglesia y el último adiós en el cementerio. Y entre medias, dos procesiones, de casa a la iglesia, de la iglesia al cementerio. Estación en casa del difunto. ¿Os acordáis del ritual más antiguo que decía que teníamos el Salmo 113 al 117, que eran los salmos de la Pascua? Pues en la estación de la casa del difunto hay un saludo, hay una munición y está el Salmo 113 y una oración. Salmo 113. Habla de la Pascua. Dice, cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Hablan de la salida, los salmos pascuales, pues hablan de la salida del pueblo de Israel de Egipto. La oración habla de una verdadera tierra de promisión. De donde sale el pueblo de Israel es de Egipto. A donde quieren llegar es a la tierra de promisión definitiva. De tierra de promisión, perdón, la nuestra es la definitiva. Entonces nosotros hablamos también de una peregrinación. Dice, concédele entrar en la verdadera tierra de promisión, no la de la tierra, no la de Tierra Santa saliendo de Egipto, sino la verdadera tierra de promisión es el cielo saliendo de aquí, de nuestra tierra. Y habla otra de las oraciones. Salido del Egipto de este mundo, que le conceda entrar, lo introduzca en la verdadera tierra de promisión. El Egipto de este mundo. Estamos en casa del difunto, en su vida cotidiana, donde ha vivido, donde ha compartido, donde ha estado en su vida normal. Y de ahí
rezando, saliendo de este Egipto, que nos conceda entrar en la tierra de promisión definitiva. Y comienza la procesión hacia la iglesia, que como hemos escuchado, es el punto de unión entre el cielo y la tierra, es el templo, el símbolo de la Jerusalén del cielo. Vamos a ir hacia allí. En esa procesión hacia la iglesia hay cantos apropiados y hay también letanías por el difunto. En estas letanías por el difunto hablan y se hace referencia a la Pascua de Israel y a la Pascua de Cristo. Tú que liberaste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que abriste el mar rojo ante los israelitas, tú que fuiste santuario y dominio de Israel durante su peregrinación en el desierto, tú que transformaste las peñas del desierto en manantiales de agua, tú que diste a tu pueblo posesión de una tierra que emanaba leche y miel, estamos saliendo del Egipto, de este mundo, y nos encaminamos a la verdadera tierra de promisión. Por eso, las letanías continúan con la Pascua de Cristo. Tú que quisiste que tu hijo llevara a realidad la antigua Pascua de Israel, eso hace de quicio. Tú que por la muerte de Jesús iluminas las tinieblas de nuestra muerte. Tú que en la resurrección de Jesucristo has inaugurado la vida nueva de los que han muerto. Tú que en la extensión de Jesucristo has querido que tu pueblo vislumbrara su entrada en la tierra de promisión definitiva. Tú que eres auxilio y escudo de cuantos confíen en ti. Tú que no quieres que alaben tu nombre los muertos, sino ni los que bajan al silencio, sino los que viven para ti. Esa es la procesión. Cuando se llega a la iglesia, el que preside puede encender en este momento el cirio pascual, que en la noche de Pascua, ese cirio, el pregón pascual habla de ese cirio como la columna de luz, de fuego, de nube, que guió al pueblo de Israel por el desierto, se enciende allí. Se ofrece la luz de Cristo. Llegados a la Jerusalén simbólica, en la iglesia se enciende la luz de Cristo. Recordemos que el Apocalipsis dice que ya en el cielo, que ya no hay ni día ni noche, no hay, porque la lámpara es el Cordero. Quien ilumina la ciudad es el Cordero, que Jesús es la luz del mundo, es el Cordero que ilumina. Continúa la misa exequial. La misa exequial se llega, no tiene acto penitencial, comienza con la oración colecta, que habla pues un poco de lo que hemos dicho ya en esas dos partes, del paraíso, de la paz, del consuelo, del sacrificio eucarístico, de la expiación, hablan las oraciones de esos temas, y luego la liturgia de la palabra, lecturas y la oración universal, las peticiones, ¿no? Si es con misa, se termina con una colecta. Si es sin misa, se termina con el Padre Nuestro. Y luego ya se celebra la Eucaristía. ¿Vale? Es la celebración habitual de la Eucaristía hasta la oración poscomunión. Una vez que acaba aquello, pues comienza la letanía de los santos. Y se va en procesión al cementerio. Hay una serie de invocaciones. Y se llega al cementerio, último acto. Hemos comenzado en casa del difunto con el Salmo 113. Y ahora en el cementerio rezamos el 117, que es el Salmo pascual por excelencia, el que se canta el día de Pascua, en la noche santa de Pascua. El aleluya es este, Salmo 117. Y luego se celebra, durante toda la Pascua se puede cantar. Antífona. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. En el último momento, en el momento en que entramos en el cementerio, se entra cantando en el cementerio el Salmo 117.
se coloca el féretro cerca de la tumba, se hace la bendición del sepulcro y luego hay unos ritos que normalmente cuando no se hacen en el cementerio, que es muy habitualmente, hay una fórmula de hacerlos en la iglesia al final de la misa, que es lo que en muchos sitios se hace, ¿no? Que es la aspersión con el agua bautismal y la incensación. Se asperge con agua recordando el bautismo, recordando que aquello que está allí, esa persona fue bautizada. Y como fue bautizada, fue templo del Espíritu Santo, tiene la dignidad de ser incensado. Y se le ofrece el incienso. Estoy diciendo que cuando no se hace en el cementerio, se hace en la iglesia. Hay un formulario para poderlo hacer en la iglesia, que es lo habitual. Pero esto, lo propio es hacerlo en el cementerio. En la iglesia solamente se celebra la misa. Y como una extensión de lo que se hace en la iglesia, se pide la intercesión de los santos en letanía hacia el cementerio y cuando se llega al cementerio se realiza este rito, que es Salmo 117, Salmo Pascual, y el recuerdo del bautismo. Aquel que fue unido a Cristo con la muerte y la resurrección, se recuerda con el agua, se inciensa y se hacen las invocaciones, unas invocaciones son cristológicas, se contesta Señor, ten piedad. Se coloca el féretro en el sepulcro, la oración final dice que si alguien va a hacer algún tipo de intervención se hace en ese momento, después de la oración final, y las fórmulas conclusivas de la bendición o responso. Se puede hacer una bendición o un responso. Con lo cual vemos todo un itinerario en las exequias, que van desde la vida cotidiana del difunto, en que vivimos en un Egipto, el Egipto de este mundo, a simbólicamente ir pidiendo la intervención, recordando la Pascua de Israel y la Pascua del Señor Jesús, ir pidiendo la intervención para llegar a la iglesia, que es el símbolo de la Jerusalén del cielo. Un signo es esa entrada, la ofrenda de la luz y llegados a la verdadera tierra de promisión, que es la Jerusalén del cielo, seguimos pidiendo. Luego se lleva al sepulcro pidiendo la intervención de los santos y se recuerda que aquel que nació a una vida nueva por el bautismo, ahora que ha muerto, existencialmente nazca a una vida nueva. ¿Os acordáis de sacramento, moral y existencia? El que nació sacramentalmente a una vida nueva por el bautismo, también existencialmente nazca a una vida nueva. Ese es el recorrido. Normalmente esto se hace todo, digamos, minimalista en un rito en la iglesia. A veces recibiendo el cuerpo del difunto en la iglesia, si es que se recibe, por en algunos sitios directamente es la misa exequial sin difunto, pero sí en algunos lugares se recibe a la puerta de la iglesia, y luego se despide con los ritos bautismales al final de la misa. ¿Vale? Ya no queda tiempo para mucho más, así que no lo sé.